Hola, hola, bienvenidas a Virtuosas. Hoy un nuevo episodio, un poco complicado, pero súper contenta de poder estar nuevamente en el set y poder compartir con Mónica, la hermana Tere, que ya teníamos, pues creo que 2 episodios de no poder estar juntas. Sin embargo, hemos tenido excelentes invitados, Mónica, aquí en cabina. El episodio pasado que fue crianza estuvo buenísimo, también adicciones, así que si usted no lo ha podido escuchar o ver, le invitamos a que lo pueda buscar. Por ahí estamos en Spotify, también en YouTube y también por Ebenecer Televisión y Estéreo Más. Bienvenidas, qué gusto nuevamente. Hola Astrid, hola hermana Tere. Qué lindo poder estar otra vez con ustedes y qué lindo que nos estén acompañando también ustedes ahí a través de la radio, de televisión o ya sea por YouTube, ¿verdad? Astrid, qué lindos tus labios. Ay, ya me acordé y estaba así un poco incómoda, pero no, hasta ahorita me acordé que lo No, andaba. es que me gusta el contraste que hace con el color verde Ay, de tu gracias. camisa. Yo le piropié todo su outfit de verde que venimos lindas. Gracias. Pero es que sí soy un poco insegura para poder pintarme los labios. Sí, a mí me cuesta un poquito también los colores, pero se ve bien. En el nombre de Jesús se me pide. Pero muchas gracias, Mónica. Con gusto. Pues bueno, vamos a hablar de un tema que es de discordia en las familias algunas veces. Bueno, en mi caso, yo no sé, aquí así a corazón abierto, Germán dice que yo tengo que trabajar en esto todavía. No te preocupes que no sos la única. Podemos hacer sujeción 1, sujeción 2, 3. Tomo 1, tomo 2, tomo 3. Por favor. Hermana Tere, bienvenida, qué gusto. Gracias, estoy muy bien acompañada, agradecida con el Señor que nos permite poder compartir a la luz de la palabra un tema que, como digo, relajémonos, no nos puede poner tan tensos si nosotros tenemos una correcta interpretación y sobre todo la revelación de la palabra que nos da el Señor va a ser mucho más fácil. Definitivamente. Sí, yo creo que como Mónica lo mencionaba, es un tema que solo lo dicen y creo que nos ponemos como esos gatos que les quieren hacer algo y tal vez solo los quieren acariciar. Claro. Pero creo que eso se debe a algo que nos han mal enseñado. O tal vez se ha visto mal, o no sé cómo descifrarlo, pero sí creo que es un concepto que tenemos que limpiar. Yo en el estudio, bueno, les contamos nosotros un poco, previo a grabar, pues nosotras estudiamos juntas y Mónica comentaba algo de la sujeción, de que realmente en un diccionario que lo encontrabas, ajá, de que están unidos, pues entonces tal vez tenemos un mal concepto, hermana Tere, con el pasar de los años y tal vez solo ha ido como la Biblia también lo dice, ¿verdad? Que tenemos que dejar nuestra vana manera de vivir. Entonces tal vez es heredado de que la sujeción se ve como un control absoluto de parte del hombre en nosotras cuando ya nos casamos. Aunque también, no sé si está bien, pero es una de mis preguntas que yo traigo hoy para ustedes, que son las expertas. Ella también es casada, ella es casada. Pero estamos aprendiendo. La verdad, la experta aquí es usted. Hay que llamar al hermano Carlos. A ver qué opina. A ver si es cierto. Yo pienso que, mira, de la mejor manera que nos introducimos es con la palabra. Y creo que mejor a la luz de la palabra, Efesios 5:23, lo vamos a leer porque ahí está como todo el contexto. Porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia, el salvador del cuerpo. Así como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño de agua en virtud de la palabra y presentársela resplandeciente a sí mismo. Habla de todo lo maravilloso que el Señor hizo. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo porque nadie aborrece su cuerpo ni le hace daño. Claro. Cuando vos ves ese contexto, sí, es hermoso. ¿Cómo? Ay, cuando te llega la revelación de la palabra, porque muchas veces nosotros, mujeres, sujétense
a sus maridos en todo, y no nos leen todo el contexto, pero cuando nosotros nos es revelado todo el contexto que el Señor nos lo trae, hace esa figura hermosa, Cristo con la iglesia, como Él amó, como Él cedió, oí bien, cedió, cedió obviamente gloria, majestad, ahí no hay nada malo. No retuvo nada. Exacto, y por amor se entregó. Entonces, cuando yo veo esa figura tan amorosa, ¿cómo no voy a querer estar yo sujeta? Porque Mónica encontró es un concepto muy lindo que dice, es como pegado a... Aquí lo tengo, dice que Léanoslo, Mónica, por favor. unión, dice que según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra sujeción significa unión con que algo está sujeto, de modo que no puede separarse, dividirse o inclinarse. Nadie quiere separarse de un amor tan sublime, porque un amor que se dio hasta lo sumo, que no importa cómo estoy, Él quiere sacar lo mejor de mí. O sea, que el amor más sublime es Cristo. Entonces, Y un amor que hace tanto bien, hermana Tere, porque yo veía aquí y es como hasta un itinerario. O sea, dice que veo aquí amor, veo ternura, veo que cede, porque dice que murió, o sea, murió, sacrificio. Y sí, realmente le pido que me ayude a limpiar ese concepto. Se da, mira, Él cedió, no está pidiendo venir, hacer, dame, Él cedió todo hasta la última gota. Cuando tú ves ese concepto, uno quiere estar adherido, uno quiere estar sujeto, yo no me quiero separar, ¿qué es lo que Él quiere? Yo lo quiero hacer porque no hay sombra de variación, no hay manera que Él desee algo malo para mí, Él me está potencializando, Él quiere lo mejor para mí, y siento ese cuidado, esa protección divina. Entonces yo amo ese concepto. Y cuando viene el punto que nosotros en ese momento lo traemos, que Dios nos lo revele, la sujeción con nuestros esposos, entonces, ¿qué pasa? Dice, y maridos, así como Cristo, en la iglesia la ama, maridos, amen a sus mujeres, como Cristo amó a la iglesia, que se entregó, que se despojó, porque también la cabeza del hombre es Cristo. Entonces, si mi marido representa ese amor, representa esa ternura, yo puedo ver, transparentar ese amor, ese cuidado, yo quiero estar sujeta. Yo quiero estar pegada, o sea, ¿por qué? Porque yo estoy interpretando que no lo está haciendo porque el amor no es egoísta, no es pretencioso, no se sale con la suya, no es orgulloso, no es voluntarioso. Si yo no veo eso, si yo veo el amor de Dios, ¿cómo no me voy a sujetar? Pero yo creo que muchas veces es un tema un poquito así como tenso. ¿Por qué? Porque a veces queremos cosechar donde no hemos sembrado. Y es una siembra y una cosecha. Entonces, si nuestros esposos realmente quieren ver, entonces también esa sujeción, como se sujeta una iglesia a Cristo, entonces también deben de parecerse cada día más a Cristo. Todos debemos de hacer eso. Pero hermana Tere, y es válido, por ejemplo, la típica, ¿verdad? Aquí se hace lo que yo diga y punto. ¿Es válido y uno tener que sujetarse de esa manera? Lo que pasa es que hay otro verso, ya lo voy a leer, que yo creo que ahí lo tenemos, dice que hay otro de la sujeción. Colosenses 3:18, ¿será? Cuando dice que mujeres estás... no, aquí está. Sí, esa, nena, esa es, léetelo. Vamos a ver, aquí está. Colosenses 3:18, vida nueva en el hogar y en el trabajo, esposas. Estén dispuestas a servir a su esposo, que es lo que deben hacer como seguidoras del Señor. Pero tal vez en otra versión, la versión, vamos a ver. LBA dice, mujeres, sed sumisas a vuestros maridos como conviene en el Señor, Mónica. Sí. Entonces, ok, ¿cómo me conviene en el Señor? Yo tengo un ejemplo bíblicamente hablando, que es una mujer que se le tiene como una mujer sabia, como una mujer virtuosa, Abigail, una mujer que es ejemplo. Y sin embargo tenía un esposo que era un insensato. Entonces van a ver, y en algún momento ella no se sujetó, porque él viene, es como, creo que un ejemplo vale más que 1000 palabras, y es de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando llegan, porque el rey es la figura de David, ¿no? Que llega a pedirle ayuda, que había le había hecho mucho bien, había cuidado sus ovejas, pero cuando le van a decir, él empieza a burlarse de David, que es el rey, y le dice, ¿y quién es ese que huye de su señor? Entonces está siendo malagradecido, se está burlando, irreverente, y eso llega a oídos del rey. Pero esta mujer, si ella hubiera sido sujeta en todo,
ella se hubiera puesto a la par de su marido a burlarse, a ser irreverente y a no darle lo que el rey estaba solicitando. Entonces, cuando nosotros vemos espiritualmente que este David puede ser la figura de nuestro Señor Jesús, puede ser la figura del Señor, y hay un hombre que en ese momento está siendo como Nabal, ¿no? Insensato, que ese es su original, que está demandando algo que no conviene en el Señor, porque hay de casos a casos, pueden haber matrimonios que están demandando cosas que definitivamente no convienen, van contra los principios morales, los principios espirituales. Entonces yo no le veo que uno deba de sujetarse, óigame, con oídos circuncidados, a algo malo que ve en contra de los principios espirituales de lo que Dios me manda. Por eso yo decía que hay un concepto sujeción y sumisión. La sumisión sí debe de ser absoluta, pero bíblicamente yo lo veo que la sujeción no es relativa. ¿Por qué? Porque yo no voy a hacer algo malo que esté en contra de los principios del Señor, y un hombre que verdaderamente es un hombre de Dios no me va a conllevar a eso. Sí. Entonces yo creo que debe de ser, es por tu capricho, es por tu voluntad, es por tu egocentrismo. ¿Qué es? Entonces, claro, revisarse el esposo. Estoy transparentando la voluntad de Cristo, porque claro, ninguno que somos autoridad, bueno, en el caso porque puede ser una sujeción a nivel espiritual, una sujeción a nivel de pareja, a nivel de profesional, pero ninguno nos representamos solos. Entonces yo creo que aquí como cabezas, los varones, los esposos, debe de saber, ¿verdad? ¿Estoy representando a Cristo? ¿Esto es lo que realmente el Señor quisiera? ¿O es mi voluntad? ¿O es mi ego? En algunos momentos de ustedes que me tienen aquí como que si yo fuera, pero aprendemos. Entonces con mi esposo hay cosas donde él ha dicho a la derecha y yo a la izquierda en algunas decisiones. Él a la derecha y yo, es que yo pienso esto, mi amor, pero llega un momento que no avanzamos. Porque ¿cómo van a caminar dos si no se ponen de acuerdo? Entonces yo he ido y en sumisión, que sí considero es absoluta, con un buen modo, yo voy y le digo, mira, mi amor, dime para dónde vamos. Y si el Señor te lo dijo, le entramos con todo. Siempre ese es mi rema. Si el Señor te lo dijo, le vamos con todo. Yo no tengo objeción. Entonces él en algunas veces me dice sí. En varias ocasiones me ha dicho sí. Yo sé que esto es de Dios, yo te he apoyado en esto, pero en esto no. Ok, si Dios lo dijo, vámonos. Pero ahí él, si Dios no le dijo, ¿no? Porque ahí se va a arreglar él con el Señor. Y ahí han habido ocasiones en que me dice, no, déjame pedir confirmación. No estoy seguro. ¿Por qué? Porque hay que ver qué estoy representando yo, mi capricho, mi voluntad, mis temores, mi impotencia o mis incompetencias, o realmente estoy representando la voluntad de Dios, ¿no? Entonces yo no llegué, no, porque no crean. Por eso yo he aprendido en la misericordia de Dios, con muchos golpes, por cierto, que la sumisión, porque muchas veces nos hemos sujetado, pero no hemos sido sumisas. Y la sumisión es una actitud. Ajá, es una porque, actitud. No, que no sé qué, siempre. Y vamos haciendo un desorden y tenemos una mala actitud, entonces no, tampoco sirve. La verdad es que a mí me gusta mucho lo que cuenta la hermana Tere, porque nos muestra que nosotros podemos también dar nuestra opinión y que es válido también entender que no siempre va a ser la misma opinión que tiene nuestro esposo, ¿verdad? Pero que qué bonito poder decirle, porque al final uno confía, si la palabra viene de Dios, si hay confirmación de Dios, uno a ciegas se va, ¿me entiendes? Pero cuando uno lo duda es cuando ve que ellos tal vez no están del todo tampoco sujetos a Dios. Entonces ahí uno dice como, pero ¿qué? ¿Cómo lo voy a seguir? Y nos va. Creo que también sucede, bueno, lo puedo hablar porque el otro mes, bueno, cumplo 3 años de casada, entonces no es como ustedes que tienen 10 y la hermana Tere no sé cuántos tienes de casada. 30 años de casada, de experiencia. Entonces, pero sí... Yo tengo 11. 11, sí. 10, perdón. De las cosas que están por suceder. El número 11, las cosas que están por suceder. Muy lindo. Bien. Ay, qué lindo. Ay, Germán, prepárate. Pero yo puedo ver y ser transparente con ustedes y conmigo misma de que realmente ha habido pelea de egos también, que sucede en los matrimonios jóvenes, ¿verdad? En nosotros porque tal vez no está bien dicho la palabra de que yo mando aquí. Creo que desde el momento que nos dicen yo mando aquí, nos bloqueamos. Es como, porque tal vez estamos acostumbrados a tener el control en muchas ocasiones, ¿verdad?
ya sea en nuestro trabajo, en familia que se nos ha delegado, ya cuando venimos y recién casados, y es como, no, yo mando aquí. Sí, realmente nos bloquea, pero entiendo que uno va aprendiendo y qué importante es poder estar acompañado de personas o de matrimonios que han podido superar pruebas como estas, de que son cosas pequeñitas, pero que uno que está inmaduro, ¿verdad? Los ve como esos monstruos y realmente tal vez solo era una sombrita que se tenía que ordenar algo. Entonces, veo esto como algo, como esperanza, ¿verdad? Tal vez a personas que nos están escuchando y están pasando por algo similar y dicen, no, es que realmente yo no puedo con esto. Sí se puede. Y la importancia de buscar ayuda, ¿verdad? Cuando no se necesita y que a veces se necesita un juez también. Porque no siempre él tiene la razón, no siempre él es lo que él dice. No es que me haya pasado, ¿verdad? pero sí es importante. Pero pasa. Sí, claro. Pasa. No, sí me ha pasado, sí. sí me ha pasado. Sí, yo te iba a decir que raro, porque a mí sí me ha pasado. No, era broma. No, y es saber que cuando se habla de esa sujeción, porque la autoridad y el hombre es cabeza, y yo creo maravillosamente, yo lo veo así, que dicen, no, es que Dios nos hizo iguales. O sea, yo creo que no somos iguales porque el hombre es varonil, que se porte varonilmente, es hombre, y nosotros somos mujeres y somos femeninas, somos diferentes, pero hay una individualidad que Dios respeta. Y yo creo que nuestros esposos, en este caso estamos hablando de las parejas, ellos deben de aprender eso también. Y en esa individualidad Dios nos respeta. Como mujeres tenemos un trato diferente, igual el varón, pero no es una autoridad. Hace unos domingos de estos el pastor habló de eso y a mí me gusta, yo me lo disfruto, que dice, sobre cada gloria habrá un dosel, que habla cuando el Señor va protegiendo a su pueblo, que lo va a sacar de Egipto, lo va a llevar a una mejor tierra, a un mejor nivel. Entonces eso habla de cobertura. Cuando vamos al original, habla de esa protección, de lo que significa alguien con autoridad. Entonces yo digo, sí, alguien va a ejercer autoridad sobre mí, es porque me va a proteger, porque soy valiosa y me está tratando, o sea, como lo que verdaderamente yo soy. Soy la amada de Cristo, ¿no? Y Él representa a Cristo, tiene que saber cómo tratarme. Porque yo pienso que eso se lo leí a Washington Maní. No sé si yo no soy bilingüe, pero si así Washington Maní es uno de mis favoritos. Él dice, una autoridad que no puede ser ofendida, entonces no sirve para ser autoridad. Esto hablando como esposo y hablando como líderes. ¿Por qué? Porque si tú te representas solo y alguien no te obedece, entonces enójate, porque te está desobedeciendo a ti. Pero si tú representas al Señor como líder, ¿por qué te enojas? Sí, no es a ti a quien desobedeces, al Señor. Pero muchas veces, y también la autoridad es aquella autoridad que tiene que ser reconocida, no impuesta. Entonces creo que el ejemplo máximo de autoridad, nunca un hombre que verdaderamente tiene autoridad va a decir, aquí yo mando y se hace lo que yo digo. Está muy lejos de ser una autoridad, porque el Señor, el mayor, no es el que llega a imponer. Exacto, simplemente no se reconoce. Se reconoce, yo me sujeto, yo obedezco porque veo realmente la sabiduría, veo el amor, veo la prudencia, veo la estabilidad, veo que es un hombre sensato que toma buenas direcciones. Bueno, a nivel de financiero se puede decir, ¿verdad? Económico, yo no tomo decisiones en mi casa, porque yo ni las facturas leo. Yo sé que él es una autoridad y tiene una habilidad especial y he reposado en eso. Entonces... No, y también es bueno saber que, porque en mi caso es al contrario, Germán no es mucho para las finanzas, pero a él no le quita liderazgo el delegarme a mí esa área. Él sigue siendo quien lidera nuestra familia y reconoce que yo tengo un mejor manejo de eso, entonces yo soy quien lo haga. Aquí yo tengo escrito, dice que la sujeción es una decisión tomada en favor de respetar el rol del liderazgo que el esposo debe llevar en el hogar. Por ejemplo, en áreas claves como el manejo de las finanzas del hogar o la educación de los niños, es importantísimo que la esposa no tome decisiones separadamente sin consultar antes la opinión del marido. Si ella lo hace, se corre el riesgo de que comiencen a dividir las opiniones y lejos de ser cada día más una unidad,
el matrimonio se puede comenzar a romper lentamente y deteriorar la relación. Entonces, yo lo pensaba porque a pesar de que yo soy la que está a cargo de las finanzas, yo tampoco puedo tomar decisiones individuales. Sí. Como no, entonces ahora vamos a remodelar aquí y Germán solo no saber y ahora qué. No, es una decisión que se toma en conjunto, se habla y luego se hace junto, ¿verdad? Porque si no empezamos a tener problemas de pensamientos y de divisiones en la familia. Y es algo que tal vez no es intencional, pero sucede, es como lo mismo de la sombra, pues, que se ve como un gran monstruo y realmente es algo pequeño, porque a mí me pasa lo mismo. Yo, en mi caso, soy igual que usted, hermana Tere, yo no tengo el control de nada, o sea, no puedo, no funciono. Entonces, él es quien se encarga de todo, de pagos, de administrar todo en cuanto al dinero. Porque lo hace mejor. Porque lo hace Y mejor. uno reconoce esa autoridad, no te lo impone. Yo digo, Todavía no lo he reconocido, hermana Tere, pero estoy en... Bueno, yo después de 30 años lo reconozco y lo hago público. Es una autoridad para mí en eso. Pero hace poco lo hablábamos y era porque yo me sentía que no era, o sea, no estaba siendo tomada en cuenta en las decisiones. Pero era por lo mismo, porque él se encargaba de todo y yo realmente no me dio interés de saber, hey, ¿cómo vamos en esto? ¿Qué se hace con esto? No. Pero creo que un mes para acá, ya le pregunto, ¿qué vamos a hacer este mes? ¿Qué se va a cancelar? ¿Qué se va a hacer lo otro? Y tal vez no es algo que a mí sí me interesa, obviamente, porque es el bienestar de nuestra familia. Pero no es que me interese como a él le interesa o lo disfrute. Mejor lo disfrute, porque sí me interesa. No lo disfruto, pero él sí lo disfruta. Lo disfruta saber que él es el encargado de esto, de así. Pero lo hago para que no tengamos en futuro, como lo tuvimos, los problemas de no me siento tomada en cuenta. O sea, para mí hay dinero y no hay dinero, pero es porque no estoy enterada de lo que se está haciendo, ¿me entiende? Entonces ahora pregunto, ¿qué vamos a hacer? Pero es lo mismo, pues realmente son hasta problemas de ego, son problemas de que se va caminando y se va aprendiendo juntos. No, y es importante, por eso a mí me gustó tanto el concepto que Mónica encontró, que es sujeción es pegado a, sujeto a, como parte de uno mismo, hacemos un complemento, o sea, no somos iguales, definitivamente creo que estamos en pareja, en matrimonios, porque no somos iguales, sí. Somos totalmente diferentes, pero podemos buscar la unidad en Cristo, no la uniformidad, pero sí la unidad en Cristo. Y eso va a ser importante y poder reconocer. Bueno, yo puedo ver al Señor a través de mi marido, es imposible no sujetarme. Es imposible no sujetarme. Si yo digo, uno lo reconoce. Mis hijos cuando viajan, aunque yo dijera, vénganse, no, hay cosas que es su papá, porque él tiene la organización, la planificación, ahí no entro yo. Entonces, aunque yo dijera, no, eso se reconoce, reconocemos esa autoridad, ni siquiera nos la impone. Nos ha querido dejar en algunas cosas, no, llamémoslo, pero no hay que imponerle. Entonces, yo pienso que esa es verdaderamente una autoridad, aquella que no se tiene que imponer, sino que con sus acciones, con su testimonio, con su trato, tú lo reconoces, no puedes resistirla. Sí, y bueno, aquí yo quisiera consultarles a ustedes que ya tienen un poco más de experiencia, cómo hicieron. Ella también. Cómo hicieron cuando, por ejemplo, en convertirse en algo que no son. O sea, con esto me refiero a actividades que quizás ustedes no realizaban y que les ha tocado someterse a ellas, no sé si les ocurrió, pero lo hablo por mi experiencia por ejemplo, a mí me gusta el fútbol, pero no me gusta como a mi esposo le gusta. Claro. Entonces, yo estaba pensando en lo mismo, no sabía a dónde ibas, pero yo dije, ¿será que el fútbol? y es algo como, bueno, pero es algo que a mí me gusta y usted sabe que a mí me gusta, entonces tendría que estar conmigo, no sé si me explico. Pero hubo de un tiempo acá donde yo dije, pero yo también tengo cosas que hacer, pues. En las 2 horas de partido podría estar avanzando en cosas de la universidad o en cosas de mi casa o en cosas que yo necesito como un tiempo para mí. O que disfrutas. Ajá, que disfruto.
pero hay como cierta carga, cierto yugo que se nos ha puesto que tal vez no lo necesitamos que se nos ponga, porque uno puede seguir siendo uno mismo, pues, Claro. y seguir amando y respetando como la otra persona, pero a eso me refiero con conceptos erróneos que se nos han puesto, que es donde el esposo esté, vos también tenés que estar. No sé si me explico. Sí. Les cuento. Pues, no. Ajá. No, yo prefiero que hable usted, porque no sé si voy a meter las patas. Desde ya les pedimos perdón, ¿verdad? No, aquí estamos aprendiendo todas. Yo les voy a contar una experiencia que tuve hace bastantes años con mi esposo y fuimos donde el pastor, porque él lo nombraron para anciano de planeación. Y yo, no me gusta eso y es público. Y él quería que yo fuera, que estuviera con él y que fuera su asistente. Y yo me recuerdo que no era tan sencillo al principio y era muy incómodo porque no es lo mío. Aparte, llevan algunos números y a mí no me gustan los números públicos. Entonces yo andaba hasta como de mal humor y como no era lo mío. Entonces fuimos a hablar con el pastor porque yo no me estaba con mucha sumisión, pero no me estaba sujetando. Porque llegó un momento, entonces llegaba un momento que Tere ya tienes tal cosa, no la tenía, se me había olvidado porque no es lo mío, pero ya eso ya había un poquito de conflicto, entonces fuimos a hablar con el pastor y le dijimos, pastor, realmente a mí no me gusta, pero él quiere que yo sirva ahí con él y que esté ahí, que le ayude, pero eso no es lo mío. Entonces el pastor le dijo, Carlos, respeta, esto es lo tuyo. Entonces, sí, déjala a ella que desarrolle la parte de ella. Como le digo, es esa individualidad que Cristo respeta. Buscamos la uniformidad del espíritu. La uniformidad del espíritu, obviamente, en lo que yo lo pueda apoyar, en cosas que no me ponga a hacer cuadros ni nada en Excel, yo lo apoyo, que tenga su ropa lista ese día, en lo que yo le puedo colaborar, le ayudo, pero que realmente no me sea cargoso, porque hay cosas que definitivamente yo no las estoy disfrutando, no es lo mío y me resulta carga. Entonces me recuerdo que él le dijo, Carlos, hazlo tú, búscate a alguien y déjala a ella que desarrolle lo que ella quiere desarrollar, que en este caso yo estaba enfocada en el área de niños y otras áreas. Pero sí fue, te digo que casi de Troya, porque yo era de que, y él me decía, Tere, pero le estamos sirviendo al Señor, ¿qué te pasa? ¡Qué barbaridad! No te lo estás deleitando porque no era lo mío, es como que me pongan a hacer algo que no es lo mío. Entonces, no estábamos disfrutándolo en pareja. Eso se puede aplicar, te lo digo como experiencia, tal vez en otras áreas, ¿no? Si a mí no me gusta tampoco el fútbol, entonces yo lo veo y ese día le puedo hacer sus boquitas, le puedo tener preparado todo, que huela rico el lugar donde lo va a ver, pero tranquilo, entro, me siento un ratito, pero no voy a estar todo el rato, porque igual yo no lo voy a poner tal vez a ver unas cosas que dice Tere, no te aburrís de escuchar eso, porque hay cosas que yo escucho de psicología, de documentales, ya le iba a decir yo, o temas, o temas de algunos predicadores. Entonces yo veo, ¿verdad? Y sí, bueno, alguna que otra serie. Pero entonces él llega y me dice, Tere, ¿no te aburrís? Estar todo el tiempo, ahí ando con una prédica, ando con un documental o algo. Entonces, no me aburro, pero no se mete. Entonces llega un momento en que le pongo para atenderlo y después se va y yo sigo. Entonces creo que hemos aprendido a respetar ese espacio porque es una individualidad que el Señor la respeta, pero en la unidad del Espíritu. Yo tampoco voy a empezar a querer boicotearle el día que hay un partido de fútbol, le escondo los tacos para que no vaya, no le lavo el uniforme, no. No, a mí me gusta muchísimo eso de la individualidad porque yo siento que así como ellos tienen ese escape para poder botar todo el estrés y todo, nosotros también lo necesitamos. Entonces, en el caso tuyo, por ejemplo, Vani necesita el fútbol para poder tener ese momento de disfrutarse, pero no te puede imponer que vos estés viéndolo todo el tiempo. Me parece lindo que de vez en cuando digas, hoy lo voy a ir a ver, porque yo sé que a él le gusta, lo voy a complacer, entonces hoy voy a hacerme un tiempo para poderlo ir a ver. Pero también es válido. No lo estoy escuchando. Lo siento, Vani. Pero también es válido que vos tengas tus tiempos para cumplir también con tus responsabilidades o incluso hacer algo que vos disfrutes. Entonces, lo de la individualidad me encanta y siento que no podemos caer tampoco en caer en
caer que es desprendernos, ¿verdad? La individualidad no es separarnos, no es desprendernos como, bueno, entonces vos haces lo que quieras, no. Es respetar que cada uno somos seres diferentes, tenemos gustos diferentes, disfrutamos cosas diferentes y que respetamos eso, y cuando también está el tiempo de familia, de poder compartir juntos, también se va a disfrutar, y el momento de también tener que sacrificarse por ciertas cosas, también lo vamos a hacer. Esa parte es importante porque no es que en todo vamos a estar en esa individualidad, pero hay cosas en las que definitivamente son de mi total agrado, es mi hobby, me gusta, y a él no, porque somos diferentes. Pero hay partes de familia que en algún momento todos colaboramos, ¿no? A él le gusta muchas cosas, todo en familia, le gusta ciertos comer en familia, tiempos de comida cuando se puede, ver películas en familia. Entonces yo me recuerdo, mis niños lo molestaban a él, le decían, mira, aquí, o sea, Chabelo, porque todo quieres en familia, todo. Pero sin embargo se hizo eso, que en algún momento compartíamos una serie, siempre busca algo para que una que otra vez estemos en familia. Y hemos encontrado también actividades en pareja, que la mayoría de las veces estamos juntos, porque llega un momento en que ya estás adherido, ¿no? Hasta se parece uno. Sí, entonces hay cosas, pero eso no deja de tener uno ese espacio, esa individualidad, que somos totalmente diferentes, aún en los gustos, en todo. Sí, yo creo que parte de eso es que nos abruma el hecho de que vamos a dejar de ser quienes somos, pero es por eso erróneo, pues, que es sembrado tanto en el hombre, tanto en nosotros también, pues, porque al final en nosotros es donde se cosecha. Pero sí, yo escuchaba a Germán y Moni, que tuvieron un programa de matrimonio donde daban un ejemplo. Moni está nerviosa por lo que voy a decir, creo yo. No tengo idea qué vas a decir, la verdad, estoy así como, ¿qué va a decir? Donde daba un ejemplo de un libro que se leyó, de dos pajaritos, ¿era? Que se habían amarrado porque se amaban mucho, pero de que estaban amarrados y a la hora de querer volar se cortaban entre ellos, se golpeaban entre ellos. Entonces entendieron que al cortar eso volaban al mismo lado, al mismo nivel, pero no se golpeaban, sino que tenían también esa libertad, ¿verdad? Entonces sí, es muy lindo, muy lindo, muy lindo. Sí. Entonces creo que también es importante, pero hay algo que nosotros malentendemos. En el noviazgo, ¿se tiene que ser sujeta o no existe la sujeción en el noviazgo? Es una de las preguntas que tenía. ¿Qué piensan? ¿Te sujetaste de novia? No me acuerdo, pero creo que tal vez no. Se hablaba el tema, pero como broma, creo yo. A mí me querían imponer la sujeción en el noviazgo y yo no lo entendía. Yo no entendía. Sí, es ¿Qué es lo correcto, hermana Tere? Pues fíjese que es una pregunta que yo creo que la vamos a tener que consultar, pero como los noviazgos de ahora son bastante diferentes a los noviazgos de antes. Sí. Los noviazgos de antes, definitivamente nosotros no aceptábamos regalos costosos, porque en ese momento no tenía ninguna autoridad sobre uno, un y era novio. Como algún tipo de compromiso. Era un compromiso, o sea, no pasaban de darle una flor y me sentía muy respetada, un arreglo de flores para el máximo, y nada de aceptar oro, nada que fuera valioso, porque eso nos hacía sentirnos comprometidas, porque definitivamente tenían ciertos límites, y un novio, definitivamente ahí la autoridad era el padre, no un novio. O sea, yo pienso que un novio se le respeta, se lleva una relación bonita, pero la autoridad, mientras no esté casado, sigue siendo el padre, si está bajo la autoridad del padre. Yo no veo a un novio yo también en la creo. Biblia. Bíblicamente no lo veo. Aunque las costumbres de antes, si nos vamos que se desposaban, se iban por un tiempo el novio a la casa del padre, pero siempre quedaba ella bajo el dominio de la casa del papá y él se iba a la casa de su papá. Entonces yo no lo veo. Le vamos a preguntar a nuestro pastor y apóstol, un contacto apostólico, porque considero de que es la autoridad de Dios, la autoridad del esposo, sí. La autoridad de Dios, la autoridad del padre y la autoridad del esposo, pero yo no veo al novio ahí, en esa cobertura no la veo. Sí, sí, así y lo interpreto yo. Es cierto, pues, porque cuando estamos solteras, nuestra autoridad es nuestro papá.
O sea, si tu papá te dice, vas a tener Sí. 2 cabezas, entonces. Ajá, como Entonces, dos señores. bíblicamente yo no lo veo. O sea, Sí. si hay un respeto, parte de tus principios que ya están implícitos, pero si tu autoridad, que es el Señor, pasas a la autoridad de un papá y tu papá dice, vienes aquí a las 9 de la noche y tu novio dice, no, hoy no vamos a llegar a dormir, ¿a quién le vas a hacer caso? Sí, a mi papá. Obvio, entonces creo que no tiene autoridad. Sí, En muy lo bien. que yo puedo ver. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Pero igual lo vamos a consultar, porque le digo, los noviazgos han cambiado mucho, pero creo que la Biblia es tan clara que no nos podemos perder. Sí. Y bueno, yo creo que viene una parte a la que teníamos un poco de temor de tocar, la verdad, pero creo que también es necesaria poder hablarlo del área. Sí, porque es unas preguntas Sexual. que están dándonos así. Sí. Esa del novio no me la sabía. No. Pero es que sí se puede No, pero sí, malentender. totalmente, sí. ¿no? Y hay que decirlo, pero yo... Y hay bíblicamente solteras no lo- que estoy segura que nos están escuchando también y que se lo han consultado. Sí, sí, realmente al punto que iba ahorita es el área sexual, ¿verdad? Que se nos es enseñado por la Biblia, ¿verdad? Que no nos debemos negar a nuestros esposos, pero tal vez no hemos entendido el contexto del versículo. No me acuerdo en cuál es que Lo estaba tienes. el Teníamos uno en primero de Tesalonicenses 4:4, porque sí lo tienes tú, que en la versión de la Biblia de las Américas dice que cada uno de vosotros, para poder... Sí, aquí lo tengo. Aquí. Cada uno de vosotros sepa poseer su propio vaso en santificación y honor. Ah, pero esta es otra, hermana. Ok, yo lo Ceci tengo es su esposa, ¿verdad? en la LBLA, que cada uno de vosotros aprenda a poseer a su mujer con sentido santo y respetuoso, no por el ardor de la pasión, como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces creo que la palabra de Dios es tan clara como que dice, ahora sos mi esposa y ahora en esta parte íntima, una parte sexual, entonces vos te tenés que sujetar y esto es lo que yo quiero, porque si no abrís puertas, entonces volvemos a lo mismo, volvemos al contexto. También hay un manual que tenemos de instrucciones, como nos dice la palabra. Entonces, Él no dice que yo me voy a entregar y voy a poseer mi vaso, que habla de nuestros cuerpos, como tal vez los deseos. Si los deseos de mi esposo van de acuerdo al orden, del guardo al plan de Dios, pues amén, es parte y esa es parte de nuestra relación. Pero si no dice claro, no por el ardor de la pasión, como los que no conocen a Dios. Entonces, si me están pidiendo que en una parte tan delicada, tan sublime, yo meta cosas que no tienen nada que ver y que afectan mis principios morales, espirituales y emocionales, entonces yo creo que yo con toda sumisión, yo no puedo aceptar eso. Sí. Nosotros sé que en esa área nos han enseñado en lo que es permitido, lo que no te sientas ofendido tú y lo que no se sienta ofendido ella. Entonces yo creo que es esa parte de estar unidos y platicarlo. Eso iba a decir, que yo creo que lo más importante es justamente eso, platicarlo y hablar, claro, y llegar a un acuerdo en el que los dos se sientan cómodos con la decisión que se tome. Entonces, hay muchas dudas sobre qué sí y qué no, pero yo creo que lo más importante es eso, que sea en común acuerdo, que no, que el hombre no sienta pues que como es parte de la sujeción, ella tiene que hacer algo con lo que no se sienta cómoda. Y ella también al contrario, ¿verdad? Porque piensan, muchas veces dicen, es que si me niego me va a ser infiel. Sí. Pero yo creo que definitivamente tiene que haber ese respeto en el que puedan hablar y decir, hasta aquí llego, hasta aquí podemos. No, y algunos tal vez hombres o esposos que tal vez no les ha sido revelado verdaderamente cuál es su labor y qué es lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros, tanto a la mujer como al hombre. Entonces, pueden decir, no, estás abriendo puertas, ¿sí? Porque tal vez yo deseo que pasemos estos límites porque tal vez lo vio en una película o donde los vio o tal vez cuando era joven visitó lugares que no tenía que visitar y va a traer esto que es de cosas de gentiles a un lecho que tiene que ser santo y sin mancilla. Me explico. Entonces creo que tenemos que tener un poco bien, tener esa revelación. Entonces,
¿Qué es permitido? En lo que ella no se sienta ofendida, pero si ella se siente ofendida, Sí. y si él se siente ofendido, porque también hay de ambos casos, Claro. hay de ambos casos. Entonces yo creo que en eso tiene que haber todavía esa transparencia, esa unidad, porque dice que honroso es el lecho sin mancilla. Para mí ese verso la cama es algo que es sagrado, es sublime, es algo donde vienen nuestras futuras generaciones. Entonces todo eso es honroso, es el lecho sin mancilla. Entonces hay que ver qué cosas pueden mancillar nuestro lecho, qué películas vemos, qué tipo de cosas estamos queriendo meter en nuestro lecho. Eso honra a mi esposa, honra a mi esposo, honra a Dios. Entonces cuando nosotros nos vamos a ver todo eso, creo que vemos las cosas de una manera diferente y que Dios sea el único que nos lo revele, ¿verdad? Porque yo sé que esa parte es bastante delicada, por eso no la platicamos mucho, pero hay que decirlo, hay que decirlo. Hay muchas incompetencias que se traen porque tal vez no se corrigieron cuando estábamos solteros. Entonces vienen sobreestimulaciones de parte del hombre, que no es culpa de la mujer, es culpa de que vio mucha pornografía antes. Ajá. Entonces, platicarlo y decir, ok, no eres tú la que no soy yo, platiquemos lo que hacemos y ayudémonos y pidámosle a Dios, se vale ir y presentarle al Señor todo eso. Dios está en todo, definitivamente, y poder honrar con todo lo que nosotros hacemos al Señor, se puede. Sí, y a veces también por las muchas actividades que se tienen en nuestro día a día, que a veces el cansancio también puede sonar un poco que no se está sujetando o algo de que el no querer tener, claro, ¿verdad? Pero también creo que es clave la comunicación, ¿verdad? Poder platicar y poder decir, hey, hoy estoy cansada, pero sin poder ofender, pues, claro, y tener esa sumisión, que es la actitud correcta con las palabras y con las palabras correctas y la miel, ¿verdad? Sí. Yo escuchaba algo esta semana que hablaba de cuando Saúl perseguía a David, que él siempre estaba con una lanza, con una flecha, sí, ¿verdad? Para poder atacarlo. Pero la defensa de David siempre era una arpa. Entonces, en la prédica mencionaba como, ¿y qué tenés en tu mano? Entonces, en ocasiones, lo único que tenemos es esa lanza, ¿verdad? En nuestro matrimonio, sí, que lo primerito cuando medio nos quieren hacer algo, ya estamos como predispuestas. Pero vemos este bonito ejemplo que es David, ¿verdad? Que a él le querían hacer daño. Y esto que no es a querernos hacer daño y poder hacer las cosas en orden y como debe ser en el matrimonio, que se disfruta, poder tener esa arpa y poder responder como se debe, ¿verdad? Es la sumisión. Bien, la sumisión, esa actitud correcta. Es la actitud correcta para decir las cosas, la transparencia también y tratar de ser ese complemento adherido el uno al otro como parte de, como un solo, porque al final, ¿cómo van a avanzar dos si no se ponen de acuerdo? Entonces, creo que cordón de 3 dobleces no fácil se rompe. Si nosotros logramos esa unidad de acuerdo al modelo del Señor, va a venir esa bendición, ese otro cordón, ese otro dosel que nos envuelve y difícilmente nuestros matrimonios van a perecer. Pero muchas veces nosotros no estamos en esa línea como Dios lo quiere, sino que tal vez en la línea con la nueva tendencia, con las nuevas cosas que nos dicen, pero no como Dios lo ha dicho y como ha establecido en el matrimonio. Entonces, cuando ponías el ejemplo de David, a mí me gusta ver este ejemplo que tiene que ver con la sujeción a la autoridad, puede ser a la autoridad de un jefe, a la autoridad espiritual. Saúl era su autoridad espiritual. Sí, era su autoridad. Pero mira, David tenía sumisión, pero no sujeción, porque no se iba a poder sujetar. Lo quería matar Saúl. Y si hubiera sido sujeto absoluto, se hubiera dejado matar. Pero no se podía sujetar a algo que definitivamente no era en base al plan y al propósito de Dios. Pero sí fue sumiso. Nunca se ve que se levanta en contra de su autoridad, nunca se le ve hablando, realmente está loco, nunca se le ve murmurando. Entonces muchas veces nosotros, ya como viéndolo desde el punto de vista espiritual, no tenemos esa actitud
de fidelidad, que lo veo yo a él, que por eso conforme al corazón del Señor, y sumiso, y nunca anduvo murmurando, y que tenía para murmurar del jefe, no lo hizo. Tenía para murmurar de su autoridad espiritual y nunca lo hizo porque tenía sumisión absoluta y Dios lo vio, pero no se sujetó porque tampoco era de Dios, porque él no estaba en base a los planes. Eso puede ser aplicado en todas las áreas, en lo espiritual, en lo laboral, en lo del matrimonio. Puede haber un jefe, si te está pidiendo algo ilícito, no puede llegar, mire jefe, y realmente no es mi habilidad, no puedo, tal vez otra persona le ayuda, pero yo no puedo. Sí. Con toda la sumisión del mundo, pero no me puedo sujetar a hacer algo que esté en contra de la ley, en contra de mis principios, en el matrimonio. Y también espiritualmente, con toda la sumisión del mundo, pero yo no me puedo sujetar a algo que no está en base a lo que solo para recordar que sumisión es la actitud, entonces todo depende de la forma en que lleguemos a nuestro jefe, a nuestro esposo, a nuestra autoridad, para poder transmitir lo que nos está sucediendo. Sí. Bueno, yo creo que ya estamos casi por finalizar. Si decimos como algún tips para poder hacerlo, ¿verdad? Bueno, aunque ya hemos dicho varios, ¿verdad? El poder tener esa actitud correcta, creo que ahí es un buen norte, el mejor norte, poder decir, hey, esto no lo estoy haciendo bien, el poder reconocer, el poder buscar ayuda. Así que, no sé, palabras finales, Mónica. No, yo solo me quedo justo con eso de la sumisión. Yo siempre lo vi como que sumisión no era algo positivo, perdón. Pero la verdad que entiendo que tengo que trabajar en eso, pues de que puede que hayan cosas en las que tal vez yo no esté de acuerdo con Germán, pero la forma en que yo se lo exponga, en cómo le diga, mira, no sé, yo tal vez no estoy de acuerdo, pero si el Señor te lo dio, entonces le damos. Creo que aprendí mucho de lo que la hermana Tere nos compartía. Sí, yo también. Sí, y bueno, y espero que para ustedes también haya sido de mucha bendición. Pues yo qué les puedo decir, seguimos aprendiendo, pero a mí me ha ayudado mucho la figura de nuestro Señor Jesucristo para poder ver cuándo tengo que ser sujeta y cuándo tengo que ser sumisa. Sumisión es siempre esa actitud de humildad, de prudencia, de dulzura para decir las cosas. Y sujeción, pues yo veo al Señor en ese que me amó, Cristo amó a la iglesia, entonces si yo veo al Señor representado en mi esposo, definitivamente yo voy a sujetarme, y hay muchas áreas, y creo que él lo diría, ¿no? Pero yo lo considero como una protección divina porque me siento valiosa, porque me siento cuidada. La sujeción la veo como un cuidado amoroso de parte de Dios, porque me considera valiosa, y cuando mi esposo está muy pendiente, no es que me controla, sino que soy valiosa, me ama, me cuida, me protege, porque eso es lo que yo estoy recibiendo. Entonces yo veo la sujeción, la cobertura, la autoridad como una protección divina, porque lo que es valioso, lo que realmente tiene que tener una cobertura, tiene que tener un dosel, y tiene que estar muy bien cuidado porque vale. Entonces creo que así lo he visto y me ha servido. Entonces, y pedirle a Dios cada día, ¿verdad?, que ambos podamos representar a Cristo, porque igual nosotras somos autoridades, aunque en el matrimonio el hombre es cabeza, pero ejercemos de una manera u otra una autoridad de parte de Dios. No nos representamos sola, representamos al Señor, y si en algún momento una autoridad dice que no es reconocida, no puede ser ofendida, no se puede dar por ofendida, porque representamos a Dios. Entonces una autoridad que no puede ser ofendida no sirve para ser autoridad. Entonces que Dios nos ayude a ser esa autoridad que Él quiere que nosotros representemos, que no es de gritos, no es a la fuerza, es reconocer que realmente yo necesito esa protección, ese cuidado, ese amor, esa prevención, y es más fácil, creo yo, cuando Él nos lo revela, y orar que nos lo revele. Hay cosas en nuestro matrimonio que vamos a tener que ir, Señor, revélamelo, y llegar sumisamente, decirle, mira, mi amor, no entiendo, a mí me parece que esto no puede ser, pero si Dios te lo dijo, yo, amén. Yo no siento que me lo haya dicho a mí, pero si te lo dijo a ti, yo voy a creer, y ahí tú te entiendes con el Señor, ¿va? Pero yo voy a obedecer. Entonces creo que es una manera para no pelear,
y para ver a Dios glorificarse, porque realmente Dios es maravilloso cuando se le da la gloria y cuando se le permite a Él decidir en muchas situaciones de nuestra vida de pareja y en todas. Pero yo dije un poquito y dije un montón. No, pero No, súper súper bien. No. Realmente siempre aprendiendo de usted, hermana Ay, no, Tere, gloria muchas a gracias. Dios. No, a ustedes. Yo me quedo con conceptos más saludables, conceptos limpios de poder entender que la sujeción, la sumisión, se trata de cuidados y no de un daño y no de trastocar hasta identidad bueno, identidad, que creo que ahí se deriva todo, sino todo lo contrario, ¿verdad? Y qué bueno poder ver esto a la luz de la palabra, poder entender que podemos ser felices también, siendo sujetas, siendo sumisas y bueno, a poder tener la actitud correcta en nuestro matrimonio para que pueda ser como el suyo, hermana Tere. No, estamos aprendiendo, amén, que dure muchos años, felizmente casados. Felizmente casados. Es que mire, a veces la felicidad no es ausencia de problemas, como el valor no es ausencia de miedo, es enfrentarlo cada día, interpretarlo y ponerle todas las ganas y que el Señor esté ahí, funciona. Sí. Si el Señor está en el asunto, funciona. Creo que este episodio sirve, ¿verdad, Moni? Para poder ver, para poder tener esa introspección de qué cosas tenemos que mejorar en nuestro matrimonio y que tal vez no lo habíamos solo postergado, pero que sí es necesario poder trabajar en ello. Así que, bueno, súper feliz y gracias por habernos acompañado en este episodio de Virtuosas. Creo que es el número 13, así que estamos muy contentas. Y no nos estábamos revelando, al contrario. ¡Es cierto! Somos mujeres sujetas, creemos y aceptamos esa protección divina. Sí, amén. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde, estamos en Spotify como Virtuosas, también en YouTube con Ebenecer HON y en Estéreo Más 98.5 FM y nos puede ver también por Ebenecer Televisión. Bye bye.